He caminado por el Parque del Retiro de Madrid muchas veces en mi vida, pero esta vez fue diferente. Empezó como una noche cualquiera de otoño, con el aire fresco y un cielo cubierto de nubes grises que apenas dejaban escapar la luz de la luna. Aún recuerdo que decidí dar un paseo por el parque para despejarme un poco de la rutina y el estrés del trabajo. Siempre he sido de esas personas que encuentran un extraño consuelo en la soledad de la noche, cuando los caminos se quedan vacíos y todo parece calmarse, cuando el murmullo de la ciudad se apaga y solo se escuchan las hojas secas crujir bajo mis pasos. Era una noche particularmente tranquila, demasiado tranquila. Las farolas, algunas de ellas parpadeando por la falta de mantenimiento, creaban sombras largas y distorsionadas en los caminos de tierra del parque. Mientras caminaba, mis pensamientos divagaban entre mis problemas y recuerdos, cuando algo extraño me sacó de mi ensoñación. A lo lejos, cerca de uno de los lagos, vi una figura diminuta. Parecía un niño o una niña, de pie, sola, con la mirada fija en el agua. Mi primera reacción fue ignorarla. Pensé que tal vez era alguien más que buscaba un respiro, como yo, o tal vez un padre vigilando a su hijo desde algún banco cercano. Pero conforme me acercaba, empecé a notar que no había nadie más alrededor. Ni un solo sonido de pasos o susurros de conversación. Solo el viento suave moviendo las ramas de los árboles. Seguí caminando, más por inercia que por curiosidad, y me fui acercando a la figura. Fue entonces cuando noté algo más inquietante. La niña, porque ahora podía ver claramente que era una niña, estaba descalza. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche, pero lo que me puso la piel de gallina fue su postura, totalmente rígida, como si estuviera congelada, mirando al lago sin pestañear, con el cabello largo y oscuro cubriéndole parcialmente el rostro. No se movía en absoluto, ni siquiera al sentir la brisa fría. Mi primer impulso fue detenerme, pero algo en mí, una especie de instinto de protección o simple curiosidad, me empujó a seguir avanzando. Cada paso que daba hacia ella, el silencio a mi alrededor se hacía más opresivo, como si el parque mismo hubiera decidido contener la respiración. Recuerdo que intenté llamarla con un «¿Estás bien?», pero no obtuve respuesta. Su cabeza no se movió ni un milímetro, sus manos permanecieron rígidas a los lados de su cuerpo. Ya estaba a unos pocos metros de ella, y comencé a notar detalles más perturbadores. El vestido parecía antiguo, fuera de lugar para un niño de esta época, y la piel de sus pies descalzos tenía un tono pálido, casi gris, como si llevara demasiado tiempo a la intemperie. Una sensación incómoda empezó a crecer en mi pecho, pero en lugar de irme, di un paso más, como si algo me impulsara a acercarme a ella, a descubrir por qué una niña estaría sola a esas horas en un parque tan grande. Al dar ese último paso, un crujido fuerte de una rama rompió el silencio, y por un segundo pensé que ella finalmente reaccionaría, que levantaría la vista y me miraría, pero no fue así. En cambio, el crujido vino de detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo los árboles oscilando bajo el viento. Mi corazón empezó a latir más rápido, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Volví la vista hacia la niña, pero ahora su postura había cambiado. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía percibir. El pánico me empezó a consumir. Quise retroceder, pero mis piernas no me respondían. Me sentía atrapado entre la necesidad de huir y una atracción inexplicable hacia esa figura inmóvil, que parecía formar parte del paisaje pero que al mismo tiempo se sentía tan fuera de lugar. Me atreví a dar un paso más, y cuando lo hice, la niña comenzó a girar lentamente la cabeza, como si finalmente se hubiera dado cuenta de mi presencia. Sentí como la sangre se congelaba en mis venas al ver cómo la cabeza de la niña comenzaba a girar, lenta, casi dolorosamente, hasta que pude ver por completo su rostro. Su piel era tan pálida que reflejaba la escasa luz de las farolas, y tenía los ojos vacíos, como si estuvieran cubiertos por una niebla blanca. La expresión de su rostro no mostraba emoción, pero había algo en la forma en la que me miraba que transmitía una tristeza profunda, una soledad infinita.
A pesar del miedo que sentía, algo en su mirada me hizo pensar que ella no era del todo humana. No en el sentido de un espectro, sino más bien como si perteneciera a un tiempo y lugar completamente distintos al mío. Al encontrarse nuestras miradas, sentí un fuerte zumbido en los oídos, como si una frecuencia baja se hubiera instalado en mi cabeza, y de pronto la noche se hizo aún más oscura. Las luces de las farolas que me rodeaban comenzaron a parpadear, como si algo las hiciera vibrar. Tragué saliva y, sin saber exactamente por qué, le pregunté de nuevo: ¿estás perdida? ¿Necesitas ayuda? Esta vez, la niña reaccionó. Lentamente, levantó un brazo y señaló con un dedo hacia el lago, hacia el agua oscura que parecía absorber toda la luz alrededor. Sus labios se movieron apenas, como si murmurara algo, pero no salía ningún sonido. Me incliné un poco hacia ella, tratando de escuchar, y fue entonces cuando me llegó un aroma extraño, un olor a humedad y tierra mojada que no correspondía con el aire seco de esa noche. Era un aroma que me recordaba a las tardes de lluvia en cementerios antiguos. Con el impulso de un escalofrío recorriéndome la espalda, volví la vista hacia el lago y me di cuenta de que algo flotaba en la superficie. Algo blanco, pequeño, como si fuera una muñeca de trapo. Mis pensamientos intentaban racionalizar lo que veía, decirme que solo era basura arrastrada por el agua, pero una parte de mí sabía que no era eso. La niña bajó la mano y susurró algo más fuerte, y aunque su voz parecía venir desde muy lejos, logré distinguir las palabras: ella también estaba sola. El viento que soplaba antes cesó de golpe, y el parque se sumió en un silencio antinatural. Intenté desviar la mirada de la niña, pero mis ojos se fijaron en aquella muñeca en el agua. Mis pies, como si no fueran míos, comenzaron a moverse en dirección al borde del lago, hacia ese pequeño objeto flotante. Mientras me acercaba, el zumbido en mis oídos crecía, y empecé a escuchar algo más, un murmullo que venía desde el agua, una serie de voces infantiles que susurraban, solapadas entre sí, como un coro triste. No lograba entender lo que decían, pero sentía el peso de sus palabras en mi pecho, como si cada frase estuviera cargada de un dolor que no era el mío. Llegué al borde del lago, y cuando miré de nuevo hacia la muñeca, mi mente tardó en procesar lo que veía. Ya no era una muñeca, era el cuerpo de una niña, flotando boca arriba, con el mismo vestido blanco y el cabello extendido como algas bajo el agua. Me alejé de un salto, el terror apoderándose de mí, y volví la vista hacia donde estaba la niña de pie. Pero ya no estaba allí. En su lugar, solo quedaba la sombra de un árbol proyectada sobre la tierra. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero era imposible. Todo me parecía una pesadilla demasiado real. Me giré para buscar el camino de regreso, pero entonces la sentí de nuevo, a mis espaldas, como un peso frío que se clavaba entre mis hombros. No la vi directamente, pero sabía que estaba allí, mirándome. Las voces que venían del lago se volvieron más claras, y finalmente entendí algunas palabras: no me dejes sola. El pánico me hizo correr. Crucé los senderos del parque, pasando entre los árboles que parecían cerrarse a mi paso, las sombras multiplicándose a cada segundo. Pero, mientras más corría, más fuerte sentía su presencia, como si la niña se deslizara detrás de mí, sin necesidad de correr. No oía pasos, solo el eco de sus murmullos mezclándose con el sonido de mi respiración agitada. Finalmente, llegué a la glorieta central, donde la luz de las farolas parecía más estable. Me giré, convencido de que si me enfrentaba a ella, si la miraba a los ojos de nuevo, todo esto acabaría. Pero lo que vi fue aún más inquietante. A unos metros de distancia, entre los árboles, la niña me observaba de pie, pero ahora no estaba sola. A su alrededor, más figuras pequeñas comenzaban a surgir de la oscuridad, niños con ropas antiguas, todos descalzos, todos con la piel grisácea y ojos vacíos. Cada uno de ellos tenía el mismo gesto triste, y sus murmullos se entrelazaban con el viento. Quería gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Quería huir,
pero mis piernas se negaban a moverse. Estaban allí, observándome, esperando algo. Y entonces, la niña que había visto primero avanzó un paso, extendió su mano hacia mí, y me di cuenta de que en sus dedos colgaba la muñeca de trapo que antes había visto en el agua. La extendía hacia mí, como si me ofreciera algo que no podía rechazar. La niña seguía ahí, con la muñeca de trapo colgando de su mano, y a su alrededor las otras figuras infantiles permanecían inmóviles, como sombras congeladas. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero el miedo me embotaba los pensamientos. No podía moverme, no podía escapar, y sentía que algo, un peso invisible, me arrastraba hacia ella, hacia ese objeto que ofrecía. Intenté desviar la mirada, pero el sonido de los murmullos aumentó de intensidad, llenando mi cabeza con susurros que se mezclaban en una cacofonía incesante. Alcancé a distinguir algunas palabras entre las voces: promesas rotas, recuerdos olvidados, nunca volvieron. Y de repente me llegó un destello de comprensión. Esos niños, esas figuras que me rodeaban, no eran solo apariciones. Eran ecos de algo que había sucedido hacía mucho tiempo. La niña dio un paso más hacia mí, y la muñeca cayó al suelo, levantando una ligera nube de polvo. Cuando la muñeca tocó el suelo, las voces cesaron de golpe, y un frío más profundo que el de la noche invadió el aire. Sentí que el parque entero se había quedado expectante, como si el mundo se detuviera para presenciar lo que ocurriría a continuación. Mi respiración era irregular, pero de alguna manera logré reunir el coraje para preguntar: ¿qué es lo que quieres de mí? Mi voz sonó débil, pero al menos había logrado que saliera. La niña alzó la vista, y por un momento pude ver un rastro de emoción en su rostro, algo parecido a la esperanza. Las palabras salieron de sus labios, ahora más claras que nunca: no me dejes sola, por favor. La frase resonó en mi cabeza y, sin saber cómo, una serie de imágenes invadieron mi mente. Vi el parque tal como estaba, pero mucho tiempo atrás, en una época en la que los caminos de tierra eran recorridos por carros y las familias paseaban junto a sus hijos. Vi a la misma niña, corriendo entre los árboles, jugando con otros niños, hasta que de repente se quedaba sola, desorientada, buscando a sus padres que nunca aparecieron. Y después vi oscuridad, la misma oscuridad que ahora llenaba sus ojos. Comprendí que la niña no podía encontrar descanso, atrapada en este lugar, buscando lo que había perdido aquella noche en el parque. Y algo en mí, quizá un sentimiento de empatía, me hizo avanzar un paso hacia ella, ignorando el frío que me calaba los huesos. Pero en cuanto di ese paso, las otras figuras infantiles comenzaron a moverse. No caminaban como personas, sino que se deslizaban, rodeándome lentamente. Sentí su cercanía como un peso sofocante, y el aire se volvió más denso, dificultándome respirar. La niña extendió su mano hacia mí, y en ese instante, su rostro se transformó. Sus labios se tensaron, y su expresión se volvió desesperada, como si el tiempo se le estuviera acabando. Tomé aire, intentando calmarme, y finalmente extendí mi mano para tocar la suya. Al hacerlo, sentí un frío gélido que recorrió todo mi brazo y se adentró en mi cuerpo. Fue como si hubiera tocado el agua helada de un río en pleno invierno. Cerré los ojos por un segundo, y al abrirlos, ya no estaba en el retiro. Me encontré de pie en una versión distorsionada del parque, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. El cielo era de un gris plomizo, y el lago se extendía frente a mí, pero no había agua, solo un pozo profundo y oscuro que parecía no tener fin. La niña seguía delante de mí, pero ahora los demás niños se acercaban también, formando un círculo a nuestro alrededor. Cada uno de ellos llevaba un objeto, un juguete, un pedazo de ropa, pequeños recuerdos que parecían cargados de una tristeza infinita. Fue entonces cuando entendí que cada uno de esos objetos pertenecía a ellos, a su vida pasada. Quieren volver, pero no pueden hacerlo solos, murmuró la niña, y al hacerlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Me di cuenta de que, de alguna manera, yo era la conexión que ellos necesitaban para encontrar la paz que tanto buscaban. Tal vez porque yo había sido el único que se había detenido a escucharlos, a verlos.
No sabía qué hacer, pero sentí que debía seguir el impulso que me había llevado hasta allí. Miré la muñeca de trapo en el suelo, y algo me dijo que debía tomarla. Me agaché lentamente, y al levantarla, una oleada de visiones cruzó mi mente. Los rostros sonrientes de los niños jugando en el parque, el sol bañando el retiro, y luego, la noche en que todo cambió, en que la niña quedó sola y atrapada. Me vi obligado a retroceder ante la intensidad de esas imágenes, pero no solté la muñeca. Cuando volví la mirada a la niña, sus ojos ya no parecían vacíos. Había algo de alivio en ellos, como si mi gesto hubiera logrado que un poco de esa oscuridad se disipara. Las demás figuras se acercaron más, y sentí como si me arrastraran hacia el borde del pozo. No era una sensación física, sino mental, una presión que me empujaba a asomarme. No había nada en el fondo del pozo, solo oscuridad. Pero entonces, una voz surgió de entre las sombras. No era la de la niña, ni la de los otros niños, sino una voz profunda, fría, que parecía venir desde el centro de la tierra. «Vuelve a mirarme, o serás uno de ellos», susurró la voz. Me giré, temblando, y vi cómo los rostros de los niños comenzaban a transformarse, sus miradas se volvieron huecas y sus sonrisas, macabras. El rostro de la niña cambió también, y sus ojos ahora reflejaban una voracidad desconocida. De pronto, entendí la verdad. Ellos no querían simplemente descansar, querían arrastrarme a su sufrimiento eterno, compartir conmigo su destino, atraparme en su desesperación. Solté la muñeca de trapo y retrocedí, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, un último destello de razón me impulsó a hacer algo que parecía inútil. Recé. No por mí, sino por ellos, por sus almas atormentadas. Murmuré una plegaria, apenas recordada, que mi abuela solía decir. Las figuras se detuvieron por un momento, sus rostros vacilantes, y una luz tenue surgió del pozo. La niña me miró, y por primera vez vi un rastro de paz en su mirada, como si mi oración hubiera tocado una parte de ella que aún recordaba lo que era ser un niño de verdad. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y el entorno distorsionado se hizo más claro. Los niños se fueron desdibujando, hasta que solo quedó la niña, sonriéndome con tristeza antes de desaparecer en un susurro. El parque volvió a ser el de siempre, con sus senderos y árboles oscilando suavemente. Miré a mi alrededor y todo estaba en calma. No había rastro de la niña, ni de las figuras. Sin embargo, sobre el suelo, donde antes había estado la muñeca de trapo, solo quedaba una flor blanca, mojada por el rocío de la noche. Recogí la flor, aún temblando, y sin mirar atrás, caminé hacia la salida del retiro. El parque parecía más oscuro que antes, pero a la vez sentí una extraña sensación de alivio, como si el lugar hubiera dejado escapar un suspiro largo y contenido. Sabía que nunca podría olvidar esa noche, pero al menos había encontrado una forma de ayudarles a descansar. Y mientras salía por las rejas de hierro del parque, juré que nunca volvería a caminar por ese sendero en la noche. Sin embargo, a veces, cuando paso por el retiro de día, creo ver, de reojo, una pequeña figura de vestido blanco entre los árboles y escucho un susurro lejano que me da las gracias. Me apresuro a alejarme, sabiendo que hay cosas que no deben ser perturbadas, pero también sabiendo que hay almas que nunca encontrarán la paz completa.